Muy buenas a todos. Queremos, después de esta Semana Santa que nos disfrutamos ahí en este campamento y en esta conferencia, volvernos a encontrar. También a ustedes que están en la Lima viéndonos, de verdad estamos muy contentos que estén con nosotros. Quiero decirles, en Semana Santa fuimos la iglesia anfitriona. Recibimos de todos lados, en realidad al final vinieron de todas las iglesias que tenemos del movimiento Gran Comisión, desde Venezuela, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, todo Centroamérica estuvo aquí con nosotros, representantes de cada iglesia, México y de Estados Unidos. La verdad que fue un tiempo muy, pero muy bueno. Si hay algo, yo he estado pensando cómo decir esto, yo me sentí, a ver si no me equivoco, me sentí orgulloso de la iglesia de San Pedro Sula, con un orgullo, no orgullo de que somos la gran cosa, sino un orgullo en el sentido que me sentí gozoso de verlos sirviendo y de cómo se entregaron. Yo estaba pensando en nuestro coordinador general, Obed Nolasco, es el que nos coordina en toda esta actividad. Yo lo vi a él sirviendo en todo momento y todo su equipo de personas que manejaban las diferentes áreas de transporte, de allá afuera, del parqueo, de hospedaje, cargando colchonetas de un lado para otro, los que servían comida. Yo sé que muchos de ustedes estuvieron involucrados en eso. Y quiero decirles, siempre, cuando pienso en todas esas personas sirviendo, siempre pienso en alguien. El siervo desconocido, le digo yo. El siervo desconocido es alguno de ustedes que hizo algún servicio, pero que nadie lo vio. No hubo alguien que dijera, hey, ahí está fulanito, está fulanita. Simplemente nadie lo vio. Y yo digo, Dios sí. Dios sí. En Hebreo dice que Dios no es injusto para olvidar el trabajo de amor que hacemos por los hermanos. Y que en realidad Él es el que va a recompensar eso. Así que, de verdad, hermanos, hermanas, yo quisiera decirles, yo me siento muy gozoso de cómo la iglesia de San Pedro sirvió en esta conferencia. Y recordemos, lo hacemos para el Señor. Él es el que va a recompensar cada servicio que hemos hecho. Quiero animarles, además, si no estuvieron en la conferencia, como ya se anunció, ahí están los DVDs, ahí están los audios. Escúchenla, estos mensajes de la gracia definitivamente que fueron súper, pero súper refrescantes para todos los que pudimos estar, y ustedes no se lo deben de perder. Ahora, quiero iniciar con algo y quiero decirles que yo soy una persona que soy más productivo en mi manera de enfocarme cuando estudio o cuando tengo que crear algo por las noches. Así que en mi época de estudiante, yo estudiaba de noche. Me quedaba hasta tarde y no tenía ningún problema. Pero si me quieres levantar temprano, en realidad sí tengo problemas. Y no soy nada productivo. Es más, me cuesta arrancar. Mi cerebro va poquito a poquito a medida que va avanzando. Yo creo que ya cuando es de noche es que ya he arrancado, y por eso es que estudio de noche y produzco más de noche, ideas y todo eso. Pero en una ocasión se me ocurrió una gran idea. Le escuché a la mejor estudiante que teníamos ahí, que ella estudiaba de madrugada y que ella había visto que las cosas, lo que ella estudiaba, solo lo leía y se le quedaban. Entonces aquí el compañero dijo, voy a probar. Tenía un examen al día siguiente. Dije, me voy a dormir temprano y me voy a levantar temprano. ¿Les sigo la historia? Así que me fui a dormir bien temprano. Qué rico, me fui a acostar bien sabroso. ¡Pax! Cuando abrí los ojos, era tarde. Pero miren, no solo era tarde, ya no había tiempo para estudiar. Ya tenía medio vestirme para salir corriendo al examen y tal vez llegaba a tiempo al examen. Así que me fui con lo que pude repasar entre lo que llegaba, con eso me metí al examen. Les cuento cómo me fue. Vieras qué bien me fue. Lástima que durmiendo no se aprende, aunque hay algunos cursos de inglés ahí que dicen que puedes aprender durmiendo, pero no funciona, eso es mentira. ¿Te ha pasado algo así? ¿Te ha pasado algo así que te has quedado dormido? O tal vez
por estar viendo a tu mejor equipo, tenías una responsabilidad y se te hizo tarde. O alguna película, o estaban pegados a algo que no querían soltar y de repente ya no había más tiempo. Y uno quisiera retrocederlo, ¿no es así? Ay, como quisiera regresar y poder hacer los cambios. Yo creo que a todos nos ha pasado. Ahora, quiero decirte, en la vida cristiana nos puede pasar lo mismo. Nos puede pasar lo mismo. Yo confié en Cristo cuando tenía 18 años. Este año voy a cumplir la edad que voy a cumplir. Y miren, yo miro para atrás y yo digo, wow, ¿a qué horas pasaron ese bulto de años? Otro día les voy a decir cuántos son, pero es bulto de años. Eso sí sé que es un bulto de años. Y yo digo, ¿a qué horas pasó todo esto? Con razón Eclesiastés le dice a los jóvenes, hey, acuérdense del Dios en su juventud, porque el tiempo pasa volando. Y te voy a decir, en algún momento, yo no sé cuándo puede ser hoy, no te lo estoy deseando, o mañana, o dentro de algunos años, vas a estar delante de Dios. Y ya no va a haber más tiempo para servirle a Él. Ya no va a haber más tiempo para hacer su obra. Ya no vas a poder ganar más coronas. Hoy es el día para hacerlo. Pero muchas veces nos adormecemos. Entramos en un letargo espiritual donde simplemente estamos ahí. Y el tiempo camina, no se para por nadie. Así que esta serie que estamos iniciando hoy se llama Despierta y Vive. Vive la vida cristiana. Vive como Dios quiere que vivas esta vida, sirviéndole a Él. Y para eso vamos a ir a un libro en el Antiguo Testamento, que es el libro del profeta Ageo. Este es un libro bien pequeño, pero bien poderoso. Tiene apenas 2 capítulos. Y yo quisiera pedirles que ustedes lo puedan buscar y vayan al capítulo 1. Si tienes una Biblia, es pequeño, así que no sé si vas a necesitar el índice para encontrarlo, porque solo son un par de páginas entre todo el Antiguo Testamento. Si tienes un teléfono o algo así, lo vas a encontrar mucho más rápido y mucho más fácil, porque es pequeño. Ahora, para poder entender el mensaje de este libro, yo quiero ubicarlos. ¿Dónde estamos y en qué momento de la historia este profeta aparece? Y para eso quiero llevarlos a un punto de referencia, y es la muerte del rey Salomón. El rey Salomón murió como en el año 931. Ahora, si ustedes están siguiendo la lectura que tenemos como iglesia, estamos leyendo precisamente al rey Salomón, cuando él es coronado, cuando él construye ese templo increíble que hizo. En un pasaje decía ahí, me impresionó, que de arriba a abajo estaba cubierto de oro. El templo que Salomón hizo. Y cuando describe la casa que él hizo, la pequeña casa que él hizo del bosque, que dice ahí, en realidad es impresionante. El reino de Salomón fue majestuoso, increíble, próspero, con paz con todo el mundo. Cualquiera que llegaba a Jerusalén, de cualquier nación, salía con la boca abierta de ver las grandes cosas que Salomón había hecho. Pero le llegó su día, así que él muere. Y en ese punto en el que él muere, comienzan a reinar sus hijos. Ahora, cuando reina su hijo, él pues se empieza a separar de Dios. Y sucede lo que Dios ya les había dicho. Ese reino no iba a permanecer, así que el reino se divide en 2. Y se divide, básicamente, ese reino de Salomón que era majestuoso, se divide en el reino del norte y en el reino del sur, en 2. Ahora, precisamente el libro de Reyes que ustedes y yo estamos leyendo va a hablar sobre todos estos reyes que hubieron en el reino del norte y en el reino del sur. El reino del sur se es conocido también como el reino de Judá. Pero estos reyes, algunos querían obedecer a Dios, otros en realidad se apartaron en idolatría y en un montón de cosas, hasta que llegó el momento en que Dios dijo, ya no más. Y los mandó al exilio en un cautiverio. Y como ven ustedes ahí, el reino del norte fue conquistado por los de Asiria. Ahora, la salida de todo este pueblo de Israel, de esta parte del reino, con los de Asiria que se los llevaron, fue para no regresar. Ellos se fueron con ellos
Los llevaron como esclavos y ese pueblo de Israel se mezcló con los asirios. Y cuando ellos quisieron regresar a Jerusalén, los que sabían que tenían alguna descendencia del pueblo de Israel, ya no los querían aceptar. Y ahí es donde aparece Samaria, porque era una mezcla, ya no eran judíos puros, digamos. Ahora, en el reino del sur aparece Nabucodonosor. Y me imagino que lo has escuchado. Llegó a Babilonia y se llevó todo lo que había ahí, absolutamente todo. En realidad, del templo lo saqueó y se llevó hasta lo más preciado que había ahí y lo retiró de ahí y no quedó nada. Y Dios había dicho que Judá iba a ir al exilio por 70 años. Y exactamente pasan 70 años cuando Dios trae de regreso a este reino del sur o a Judá, lo que se convierte después en el pueblo de Israel, de regreso a Jerusalén. 70 años exactos vienen de regreso. Ahora, cuando vienen de regreso, hay 3 oleadas de judíos entrantes. La primera oleada es por un líder, un gobernador que se llama Zorobabel. Zorobabel tenía una misión, la misión de reconstruir el templo. Esa era la misión de Zorobabel. Y fue la primera oleada de judíos que regresaron después de 70 años a reconstruir Jerusalén. Se comienza por el templo, donde está la presencia de Dios. Así que él llega. Posteriormente, llega una segunda oleada y es guiada por alguien que se llamó Esdras. Esdras viene a complementar todo este trabajo de Zorobabel para reconstruir el templo. Y la tercera oleada que llega de regreso a Jerusalén es guiada por Nehemías. Es un libro que yo te recomiendo, tanto el de Esdras como el de Nehemías. Si te gusta la administración, en Nehemías vas a obtener una cantidad de principios de cómo administrar un proyecto. Nehemías llega y el templo ya está ahí, así que lo que Nehemías va a hacer es reconstruir el muro alrededor de Jerusalén, lo que le daba la protección. Así que en todo este van y ven del pueblo de Israel, cuando están en Israel, cuando salen en el cautiverio, cuando están en el cautiverio, cuando regresan, en todo ese movimiento es donde se ubican los profetas del Antiguo Testamento. Cada uno apareció en diferentes circunstancias de la historia para dar el mensaje de Dios. Y ahí es donde está Ageo, ahí es donde está Isaías, Jeremías, Ezequiel, todos esos profetas que vemos ahí en el Antiguo Testamento. Es en esa época cuando ellos llevan ese mensaje de Dios. Ahora, Ageo, que es el profeta que vamos a ver, aparece con Zorobabel en esa primera oleada de judíos que fueron para reconstruir el templo. Así que ellos están haciendo el templo, están volviendo a poner los fundamentos, que esto es increíble porque en realidad no quedó nada, tuvieron que empezar desde abajo, desde cero, para volver a construir el templo, pero en algún momento ellos se paran de construirlo. Y ahí es cuando aparece Ageo. Ageo tiene un mensaje porque este pueblo de Israel se había dormido, se había puesto en sus laureles, habían perdido el enfoque de lo que era la obra de Dios y ya no la estaban haciendo. ¿Qué es lo que te puede pasar a ti y a mí? Y queremos meternos entonces en Ageo. Quiero llevarlos a Ageo, capítulo 1. Desde el versículo 1 quiero leerles. Y si tienen ahí, por favor me siguen. Versículo 1 dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Ese era el líder de esa primera oleada de judíos que había regresado. Y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, y este es el mensaje que Dios les comienza a dar a ellos: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, ¿no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada? Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa, la de Jehová,
está desierta. En realidad Ageo llega ahí con un mensaje de Dios porque el pueblo de Israel, que está en ese momento, habían llegado a una conclusión. La conclusión era que no era el tiempo de reconstruir la casa de Dios. Esa era la gran conclusión que ellos habían llegado. Y Dios les está diciendo, ¿cómo ustedes han llegado a esta conclusión? Porque ustedes están haciendo sus casas, pero no están haciendo la mía. La mía está desierta, la de ustedes es artesonada. Y esta palabra lo que quiere decir es que eran casas de lujo. Tenían madera fina en el techo, en el piso. Había mucho tallado en las casas de ellos, pero la de Dios estaba parada. La de Dios estaba desierta. Y les dice Dios, ¿cómo llegaron a ese pensamiento? Hoy no es el tiempo de hacer la obra de Dios. Tengo otras cosas en que ocuparme primero. Y yo he pensado, y al estudiar este libro, y claro, hay otros libros anexos a él en la escritura de esta historia, creo que hay un par de cosas que los hizo a ellos pensar y llegar a esta conclusión, que te quiero decir, cualquiera de nosotros puede llegar a lo mismo. Lo primero son las excusas. Lo que estaba sucediendo ahí es que los pueblos de alrededor de Israel no querían que ese templo se volviera a construir o reconstruir. Ellos no querían que Israel volviera a tomar fuerza. Recuerden que Israel era quien los había sometido a todos ellos, solo que hoy estaba en la llanura. Así que ellos no querían que sucediera y te mandaban amenazas para que no trabajaran. Así que tal vez había alguna excusa. No, aquí está más difícil la cosa porque el vecino ahí al lado nos quiere hacer algo. Así que mejor estemos tranquilos, no hagamos nada. Posiblemente fue una razón. La otra es las prioridades en la vida de ellos. La prioridad de ellos ya no era el templo, la reconstrucción del templo de Dios, sino su casa. En otras palabras, sus prioridades no estaban en el orden adecuado. Sus metas, sus deseos, sus proyectos eran primero que la persona de Dios y la obra de Dios. Y eso se mira ahí, porque habían abandonado y estaba desierta la casa de Dios, pero la de ellos estaba bien construida. Ahora, pienso que hay algo más. En Israel, y esto ellos lo sabían, que cuando se construía el templo, era el lugar donde Dios venía en una nube, en el lugar santísimo que estaba en el templo, y la presencia de Dios estaba en medio de ellos. Así que cuando tenían algún conflicto, ellos miraban al templo o iban al templo a buscar a Dios. Cuando ellos tenían alguna petición, iban al templo a buscar a Dios. Cuando ellos habían pecado y necesitaban el perdón, ellos iban al templo y daban sacrificios. Pero en realidad pareciera que en la vida de ellos esto no era importante. No necesitamos el templo, pensaron ahorita. Después tal vez. En otras palabras, ellos estaban viviendo una vida sin Dios, sin la conciencia de Dios ahí, sin poder buscarle. Alfonso en Campamento nos estaba exhortando a eso, a no vivir una vida sin la conciencia de que Dios está ahí y que es real. Pues esta gente lo estaba haciendo y viviendo de esta manera. En esencia estaban diciendo, no necesitamos ahorita el templo, no necesitamos de Dios. Eso es lo que ellos estaban diciendo. Y estaban viviendo su vida como que Dios no existiera. Ahora, estas cosas los hizo estar en un estado espiritual de adormecimiento, de letargo. Y te quiero decir, eso nos puede pasar a ti y a mí, a cualquiera de nosotros. A cualquiera de nosotros. ¿Cómo estás sirviendo a Dios hoy? ¿Quién es Dios para ti? ¿Estás sirviéndole a Él? Piensa, ¿hay alguna excusa que hoy estás poniendo? No, es que hoy tengo que estudiar, hoy tengo que trabajar, hoy estoy montando un negocio, necesito esperar y después voy a servir a Dios. Bueno, no, eso es para los más viejos. Ahorita que estoy joven, hora de disfrutar. No sé, ¿qué es lo que está pensando? ¿Cuál fue la última excusa
que pusiste. Cuando alguien te dijo, hey, ¿estás yendo a la iglesia? Sí, de vez en cuando. ¿Y eso que no está yendo tan seguido? No, es que fíjate que he estado bien ocupado últimamente. Y cuando alguien te preguntó, ¿estás yendo a algún grupo de crecimiento? ¿Qué contestaste? O tus prioridades. ¿Cómo están tus prioridades hoy? ¿En qué lugar, genuinamente, en tu corazón está Dios? ¿En qué lugar? En Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Primeramente. Que Dios sea primero. ¿Está Dios ahí en tu vida? ¿Cómo estás viviéndola? ¿Estás viviéndola sin creer que necesitas de Dios? Y simplemente vas adelante con tu propia sabiduría o lo que buscas en internet para consultar todas tus decisiones sin que Dios exista. Ese es el estado espiritual de Israel y ustedes y yo no tenemos que llegar a ese punto. Por eso es que Dios manda a Ageo para despertarlos. Para despertarlos. Así que quiero seguir con la historia aquí, porque vamos viendo este cuadro. Ahora, aquí había un resultado que estaba sucediendo en este pueblo por estar en esta posición. Ageo, voy a pasar al verso 5. Ustedes que me van siguiendo lo pueden ver ahí. Verso 5, siempre capítulo 1, dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Piensen bien qué es lo que ha estado pasando en sus vidas. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Algo estaba pasando con ellos. Dios los estaba resistiendo. Y les está diciendo, piensen, ¿qué está pasando con sus vidas? Comen pero nunca quedan, siempre tienen hambre. Beben y siempre tienen sed. Trabajan duro y no sienten que están ganando el fruto. En otras palabras, cuando no estás viviendo para Dios, y quiero que oigas bien esto, cuando no estás viviendo para Dios, jamás vas a experimentar una satisfacción en tu vida. Siempre va a haber un hueco, siempre va a haber algo que no te deja saborear del todo esta vida. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Te sientes satisfecho? ¿Te sientes con dirección? ¿Te sientes con que hay algo enfrente que estás apasionado por hacer? Cuando Dios no es lo primero en tu vida, jamás vas a experimentar la satisfacción real. Vas a sentir que estás trabajando, que estás haciendo esto, que estás haciendo lo otro y no va a haber satisfacción. Y esta era la condición en que este pueblo estaba. Ahora, Dios quiere sacudirlos. Dios quiere despertarlos para que no sigan viviendo de esta manera. Y quiero llevarlos, y claro, la serie vamos a estar hablando de todo este proceso que Dios hizo en la vida de ellos, pero quiero llevarlos al versículo 7, donde comienza Dios a lidiar con este pueblo con un corazón así. Verso 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, les dice a Ageo. Otra vez les vuelve a decir, meditad sobre vuestros caminos, piensen bien dónde han estado. Y les dice, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. En otras palabras les está diciendo, miren, despierten, hagan mi obra. Levántense, vayan al monte, traigan la madera que se necesita para seguir construyendo mi templo. Despiértense, es lo que Él les está diciendo. ¿Cuál es el siguiente paso que tú deberías de dar para servir a Dios como Él hasta ahora entiendes quiere que lo hagas? ¿Cuál es el siguiente paso? Tal vez tienes que dejar algo, alguien, algún hábito,
algunas amistades. ¿Qué te está deteniendo hoy para servir a Dios? Ese sería un paso de acción, porque es lo que Dios les está diciendo. Den un paso de acción, pónganse a mi servicio. ¿Qué paso debes de hacer tú? Tal vez estás yendo a un grupo y estás sentado, solamente sentado, como decimos, calentando bancas. O tal vez vienes aquí cada sábado o cada domingo allá en La Lima y ya tienes la silla apartada y esperas que nadie más se siente, porque esa es tu silla de todos los sábados. Pero hasta ahí llega tu vida cristiana. Dios quiere más que eso. Dios quiere más que eso para ti. Y quiere despertarte, que le sirvas a Él. Y cuando una persona, creo yo, que reconoce que está en una posición o en un estado espiritual que ha estado adormecido, simplemente dejando pasar el tiempo, sin servir a Dios con todo su corazón y con toda su alma y con toda su fuerza, cuando reconocemos eso, creo que Dios hace esto, que es lo que dice el siguiente verso. Y voy a brincar al verso 14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, dice. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Dios empieza a trabajar y a obrar dentro de tu corazón. Te empieza a despertar para que le sirvas. Dice ahí que Zorobabel, Josué y todo el resto del pueblo, todos, grandes y pequeños, empezaron a trabajar para la obra de Dios. La obra de Dios era reconstruir el templo, porque necesitaban en realidad la presencia de Dios ahí en Israel. Ahora, ¿cuál es la obra de Dios hoy? ¿Cuál es la obra de Dios hoy? La que tú y yo fuimos llamados por Jesús para hacer. La obra de Dios hoy es presentar la gracia de Dios a un mundo perdido. No se trata de hacer templos. No se trata de necesariamente darle de comer a todo el mundo, aunque somos llamados a ayudar y hay que hacerlo. Pero en realidad el corazón de la obra de Dios hoy es presentar su gracia a este mundo perdido. Porque en la gracia de Dios se manifestó a Cristo Jesús, quien murió en esa cruz por nuestros pecados, y por fe Él nos da la vida eterna como un regalo gratuito, porque es por gracia. Este mundo necesita saber eso. Este mundo necesita conocer de Cristo y salvar su alma a través de lo que Él hizo en la cruz. Este mundo necesita saber que hay otra vida que Jesús dijo que Él quería darles en abundancia. Hoy andan perdidos, tropezando en la oscuridad, simplemente cayendo. Te has caído en la oscuridad. Has tropezado con un mueble y te ha golpeado el dedo pequeño. ¡Qué dolor da! Uno no sabe si llorar o no sabe si reír. Y si te preguntan, ¿te dolió? Pobrecito el que te preguntó eso. Bueno, piensa que este mundo en oscuridad está tropezando. Ahí hay dolor. Ahí hay dolor. Pero tú y yo tenemos el mensaje de la gracia de Dios. El evangelio de la gracia, como lo mencionaba Pablo, para poder llevarles la luz de Cristo a ellos. Esa es la obra de Dios. Y Dios está trabajando hoy en su obra. Hoy Él se está moviendo y está moviéndose más rápido de lo que tú y yo creemos. Quiero llevarte a un par de pasajes que mencionan qué tanto está trabajando Dios en el mundo hoy en día. Juan 5, 17 y 18, lo leo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, les dijo Jesús. Por esto los judíos aún más procuraban matarle a Jesucristo,
porque no solo quebrantaba el día de reposo, que es el sábado no se podía trabajar, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Es decir, Jesús les estaba diciendo a los fariseos, miren, hoy es sábado, por ley no se debería de trabajar, pero sepan algo, mi Padre y yo estamos trabajando. Mi Padre y yo estamos trabajando, aún en los días feriados, aún en los días de reposo, en tiempo y fuera de tiempo, estamos trabajando. Dios se está moviendo en este mundo para que conozcan su gracia. Un pasaje más, Juan 6:44, dice lo siguiente: ninguno puede venir a mí, dijo Jesucristo, si el Padre que me envió no le atrajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Esa es la promesa de Él. Pero hay un trabajo que el Padre hoy está haciendo a través de su Espíritu Santo, el cual está para convencer a este mundo de pecado, de justicia y de santidad, para que lleguen a Cristo. Quiero que te lleves esta frase esta noche. Por favor, trata de recordarla. Dios está trabajando sin descanso. Despierten y vive para Él. Despierta y vive para Él, porque Dios está trabajando. Dios lo está haciendo. Él no está bromeando, está intensamente, apasionadamente trabajando para que los que no conocen a Cristo conozcan de su gracia. Y tú y yo somos en la gracia de Dios, el medio que hoy ha escogido para que hablemos y llevemos esa gracia. Tú y yo. No son las piedras. Dios no está esperando que las piedras hablen por nosotros. Ni los árboles, ni que un burro les hable. Tú y yo somos los llamados a hacer esa labor. En un libro que leímos como oficina aquí en la iglesia, tenemos un devocional una vez a la semana y siempre estamos desarrollando algún material. Estuvimos con un material que se llamaba Mi experiencia con Dios. Yo se lo recomiendo, muy bueno, pero excelente material el que hicimos. Ahí leí la siguiente historia de un pastor que quería iniciar en una universidad un ministerio para alcanzar universitarios. Así que él reunió de su iglesia a los universitarios que estaban en esa universidad. Y hicieron su plan, se reunían, tenían barbacoas, presentaban películas, tuvieron conciertos, hicieron una serie de actividades por un año en esta universidad. Al final de un año no habían ganado uno tan solo. Este pastor se fue y él pensó, algo sucede. Y uno de estos pasajes que acabamos de leer le habló a su corazón y dijo, Dios está trabajando alrededor nuestro. Tenemos que ver dónde Dios está trabajando. Así que volvió a reunir a los muchachos y les dijo lo siguiente, miren, esta semana no hay actividades. Todos ellos se extrañaron, si ese ha sido el modelo. Pero él les dijo, esta semana no hay actividades. Lo único que quiero que hagan es lo siguiente, vayan a sus clases. Y si alguien les pregunta de Dios o alguna pregunta que tenga que ver con el ámbito espiritual, ustedes van a dejar todo y se van a dedicar a esa persona. Así que los muchachos se mezclaron, fueron a sus clases. Había una de ellas que estudiaba arquitectura, tenía una exposición en su siguiente hora, estaba en una recibiendo clase, ya quería salir porque ya tenía exposición en la otra. Y cuando termina la clase y está recogiendo sus cosas para irse, entonces se le acercó una muchacha y le dijo a ella, disculpe, ¿verdad que usted es cristiana? Y cuando le hizo esa pregunta, ella le dice, sí. ¿Por qué? Le dice. Todo eso está sucediendo y está pensando en su cabeza. Las palabras del pastor, si alguien te hace una pregunta que tenga que ver con Dios, deja todo y atende a esa persona. Así que ella estaba en su mente, tengo la exposición. Tengo una muchacha aquí que me está preguntando de Dios. Tengo una exposición. Voy a darle el tiempo a ella. Congeló el tiempo, si se pudiera. Y le dijo, ¿por qué? Y esta muchacha le dijo a ella, fíjense que tenemos un grupo de 10 muchachas
que estamos leyendo la Biblia juntas. Queremos saber de Dios, pero no le entendemos. ¿Usted nos podría explicar? De ese punto en adelante, este ministerio de universitarios empezó a crecer y empezó a ser de mucha influencia en esta universidad por una razón. Empezaron a buscar y abrir sus ojos donde Dios está trabajando hoy. Dios está trabajando a tu alrededor, con tus vecinos, con tus familiares, con tus compañeros de estudio, con tus compañeros de trabajo. Dios está tocando a las puertas y está esperando que le hablen para que ellos abran su corazón y cenen con Él. Dios está trabajando a tu alrededor. ¿Alguna vez has tomado esta decisión y simplemente decirle: Dios, yo sé que a mi alrededor estás trabajando, permíteme ver dónde estás trabajando? Yo quisiera decirles esta noche, necesitamos despertar a que tenemos un Dios que está trabajando sin descansar. Y ustedes y yo necesitamos conectarnos a lo que Él está haciendo. Necesitamos despertar. Dios está trabajando hoy a tu alrededor. Y yo quiero proponerles lo siguiente. Yo sé que la mayoría de ustedes se reúnen en algún grupo que tenemos en las iglesias, que son en hogares. Y yo quisiera proponerles, hablen con su líder de grupo. Y pónganse de acuerdo para que en este mes de abril ustedes hagan una actividad donde puedan llevar el evangelio de la gracia a este mundo perdido. Hablen, ¿qué es lo que hay alrededor de donde ustedes están? Tal vez hay alguna escuela, tal vez hay algún hospital donde puedan ir. Tal vez pueden invitar y hacer un torneo de futbolito, invitar a los muchachos de la escuadra ahí y ahí den el evangelio. Tal vez pueden tener una noche hot dogs e invitar a los vecinos. El punto es que como grupo piensen en hacer este mes una actividad, así como decía en Ageo: vayan al monte, traigan la madera, hagan mi templo. Acción. Accionemos. 180 grados, que es nuestro ministerio de jóvenes, de secundaria y universitarios, está promoviendo eso. Queremos despertar, jóvenes. Así que este próximo domingo 19, vamos a tener un tiempo aquí en este lugar, no aquí en el auditorio, imagino que va a ser afuera. Queremos que ustedes, jóvenes de secundaria o universitarios, traigan un invitado. Queremos regalar comida gratis. Se oye bueno, ¿verdad? Queremos tener un desayuno tarde. No sé cómo traducir la palabra que normalmente se usa. El brunch ese famoso. Pero un desayuno tarde. De todas maneras, ustedes se levantan tarde. Traigan un invitado. 9:30 de la mañana vamos a estar aquí empezando. Empezamos como a las 10. Vamos a tener comida, vamos a tener un tiempo de comunión, que conozcan a nuestros jóvenes, algunas dinámicas, un tiempo para conocerse. Porque el siguiente viernes, 27, si no me equivoco, entonces nos vamos a ver todos acá en una noche especial. El tema: no me avergüenzo. No me avergüenzo. Y queremos que ustedes traigan ese invitado a esa reunión especial que vamos a tener. Ahí vamos a tener música, dinámica. Ustedes ya conocen el montaje que hace 180 grados. Buenísimo. Esperamos tener esa reunión así. Conéctense a eso. Empiecen a despertar. Empiecen a ver alrededor qué es lo que Dios está haciendo a tu alrededor. Esta semana, igual como ese pastor hizo con estos jóvenes, si alguien te pregunta algo de Dios, que se congele el tiempo y atiéndelo. Y atiéndelo. Y que Dios cause una revolución, de verdad, una revolución de discípulos entregados en este país que tanto lo necesita. Vamos a orar. Señor, este momento queremos en realidad reflexionar, pensar
como dice ahí en Ageo. Dice ahí, mediten en sus caminos, piénsenlo, dónde han estado. Y Señor, esta noche queremos decirte que si hemos estado dormidos, hoy queremos pedirte que nos despiertes. Porque sabemos que tú estás trabajando. Sabemos que tú te estás moviendo, Señor. Y queremos movernos contigo, al lado tuyo, siguiéndote, para que te glorifiques en este mundo. En nombre de Cristo Jesús. Amén.